Hoy vamos a ver el tema número 18 de la serie El Mesías y su Iglesia. ¿Se recuerdan que veníamos por orden y después la semana antepasada, o sea, el tema 17, nos brincamos al capítulo 14, creo, para tocar el tema del costo de ser discípulos? No me quise esperar hasta llegar a entonces. Lo tocamos y hoy nos regresamos allá a Lucas capítulo 6 y va a estar largo la cantidad de textos que vamos a ver, que es a partir del versículo 17 hasta el 26. Este tema se llama Viviendo con el enfoque correcto. No sé si es primera parte, a lo mejor el siguiente tema se llama igual. Ya saben que yo no me parto la cabeza mucho con eso. Pero esto es básicamente lo que nosotros vemos allá en Mateo 5, que es el Sermón del Monte. Solo que esta es una versión corta. Porque en Mateo, bueno, el escritor de Mateo se va del capítulo 5, 6 y 7. Aquí Lucas lo toca de una manera brevemente, del versículo 17 hasta el 49. O sea, todo eso es lo que abarca lo que nosotros podemos conocer, ¿verdad? Y las similitudes que hay, no voy a entrar en comparaciones, pero en los dos evangelios es muy claro, se reafirma cómo aquí ya el Señor dirige este mensaje a sus discípulos. Cómo había una multitud, y ahorita lo vamos a ver. Este es un detalle muy importante que nos va a dar Lucas, es lo que vamos a ver ahí, pero nos da ese detalle que había estado con la multitud y después los dejó, subió al monte y ahí van los discípulos, ¿verdad? En general tienen el mismo contenido. Sin embargo, Lucas omite, no sé si está bien decirlo así, pero las partes judías. O sea, todo lo que tenía que ver con citar a la ley, las interpretaciones que le daban los escribas y los fariseos. O sea, no se pone a discutir y no se pone a clarificar este asunto, porque claramente el Evangelio de Lucas fue escrito para un no judío. Entonces, había cosas que probablemente, si se metía en todos estos detalles que seguramente tenía, iba a perder interés. Y se fue al grano. Se fue directamente a las cosas esenciales que encontramos en ambas partes, ¿no? Entonces, esto encaja bien con el propósito de Lucas, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo el Señor atiende a una multitud, después se aparta para estar con los discípulos, ¿sí? En este pasaje que vamos a ver, vamos a encontrar básicamente dos secciones, en lo de hoy, dos secciones, ¿sí? Una sección tiene 4 bendiciones o bienaventuranzas, de los versículos 20 al 23, y después tiene otros 4 ayes. ¿Qué es un ay? A ver si te dan es una lamentación, ¿verdad? No llega a ser una endecha, o sea, no llega a ser algo cantado, pero es una lamentación. O sea, es un ay, ¿no? Sin H, ¿verdad? Un ay, o sea, es la expresión de un dolor, es una lamentación, muy bien, así como dijeron. Y eso está en los versículos del 24 al 26. Ahora, ahorita lo van a ver, pero es muy significativo que los 4 ayes, o sea, las 4 lamentaciones que vamos a ver ahorita, son la antítesis de las bienaventuranzas. O sea, primero dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en el versículo 20, y después el primer ay de vosotros ricos en el 24. O sea, las 4 bienaventuranzas, esto es lo que quiero que observen, las 4 bienaventuranzas, los ayes, es lo mismo pero al revés, ¿no? O sea, es el otro lado, ¿verdad? Después dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre, ahí en el versículo 21, y el segundo ay dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, ¿sí? Y así, vamos viendo las 4 bienaventuranzas y los 4 ayes. Entonces vamos
de lleno al versículo 17 y al 19. Los voy a leer de corrido, ¿está bien? Entonces ahí me siguen con su vista. Y porque les voy a mencionar varios textos que no vamos a ir ahorita ahí, pero es nada más para que puedan profundizar después cuando estén ahí en casa o ya escuchando también la grabación. Y dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Quién iba con él? ¿Cuántos eran sus discípulos? No, acuérdense, eran más de 12. Él escogió a 12, pero iban más con él, ¿sí? El pasaje inmediato anterior es la elección de los 12, precisamente. Entonces dice, que iba en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, habían venido para oírle. O sea, de lejos habían hecho un viaje muy largo. Entonces, ¿fueron para qué cosa en primer lugar? Para oírle, dice, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí es muy significativo esto, el orden. Acuérdense que Lucas tiene una mente muy ordenada y que todo lo que él escribió, si no es así exactamente la cronología, cuidó mucho los detalles de que, no estuvo lanzando una cosa en el capítulo, digamos, en el capítulo 4, que realmente pasó al final, sino como que se fue yendo muy por orden, ¿no? Y él mismo lo dice, que trató de poner por orden la historia, ¿sí? Para que la pudiera entender bien Teófilo. Entonces, repito, es muy significativo porque después de que Jesús llamó a los 12 apóstoles y antes de predicar lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿verdad? Él pasó mucho tiempo con los necesitados, es decir, él estuvo sanando a mucha gente, estuvo con gente oprimida, no es nada más de que él pasaba, sino seguramente se detenía, pues era mucha gente, y los discípulos, bueno, ahí estaban también, y también estaban ministrando, pero iban a verlo a él, iban a oírlo a él, para que él orara, que él sanara. Entonces, esto fue una demostración, por un lado, de poder, pero de compasión. Y eso es algo que tenemos, yo creo que nosotros pues es un reto, pues, para la iglesia, este es un reto para el creyente, porque a veces sí, el poder, pero ¿qué pasa con la compasión? O sea, hay algunos elementos que se manejan en todo este paquete, por así llamarlo, ¿verdad? Que ciertamente sí, poder, sí, compasión, pero verdad. Y no las puedes separar. No puedes, o sea, si es nada más pura compasión, pura compasión. Bueno, entendemos que no necesitas ser un hijo de Dios para hacer actos compasivos, actos de bondad humana, ¿cierto? O sea, eso se le llama altruismo. Y se pueden hacer esas obras, ¿cierto? Compasión, se puede tener todo esto, pero verdad es otro asunto. Es decir, ya la palabra de Dios, porque eso es lo que da vida, eso es lo que realmente da vida. Entonces, esto fue un recordatorio también ahí para los discípulos y pues todos los que nos decimos discípulos, ¿verdad? Porque esta es una tarea en la que nosotros tenemos que precisamente compartir del amor de Dios. Hay un mundo muy necesitado y solemos enfrascarnos, solemos detenernos nada más en lo que a mí respecta, en cómo estoy, sí, mi casa, yo y los demás, pues no sé, y yo creo que esto es algo que a mí en lo particular me brinca mucho como un reto en lo personal, pero también hacia la congregación y a todos los creyentes. Esto es algo que no es exclusivo para unos. Muy bien, vamos al versículo 20, hasta el 23 nos vamos a ir.
y después así de corridito. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Qué raro, ¿no? O sea, ¿quién podría entender esto como una, ay, qué bendición, ¿verdad? Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Por causa de quién? Bueno. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿En dónde es el galardón? Porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces aquí es muy importante, en primer lugar, remarcar lo que es el concepto, o no tanto la palabra de bienaventurados, pero el concepto de bienaventurado. Porque para el griego, los griegos, la idea de bienaventurado era uno, y para los hebreos de bienaventurado es otro. ¿Sí? Tenían que ver cosas un poco distintas. Entonces, aquí es importante entenderlo, que un bienaventurado lo que indica es un estado de gozo interno. ¿Sí? Sabemos la palabra bienaventurado, que es Macarios, ¿no? O sea, muy dichoso. Ajá, pero dices, ¿muy dichoso qué? Porque podemos entender nosotros muy dichoso como alguien que por fuera está todo bien y estoy muy contento y todo el tiempo me ando así y ando muy, muy feliz todo el tiempo. Y no es eso. ¿Sí? Bienaventurado está hablando, repito, de un estado de gozo interno. Es algo que se sobrepone a las circunstancias. ¿Sí? Entonces, es un error pensar que bienaventurado se refiere a una ausencia de conflicto o de dolor. O sea, para de sufrir, pues. ¿Sí? Y bueno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos sufrir, ¿cierto? ¿O cuántos así dicen, ay, yo quisiera para el día de mañana sentirme la persona más miserable? Pues solamente que estés mal o que sean un emo, ¿verdad? O de esos, ¿no? Pero estamos en un mundo caído. Y es aquí precisamente donde el Señor afirma la diferencia entre quienes creen y son discípulos y quienes andan por su cuenta en este mundo, que ignoran lo que el Señor establece, que hacen a un lado lo que Dios establece. Y aquí el Señor deja muy claro que eso es algo lamentable. ¿Sí? O sea, en otras palabras, que el hecho de hacer a un lado lo que el Señor establezca para nuestras vidas como creyentes, como discípulos, es lamentable. Es muy lamentable. Entonces, por otro lado, las bienaventuranzas no son así como que unas esperanzas así muy tiernas, muy, muy piadosas de algo que puede ser. Este es el punto, esta es la idea. Este es un concepto más hebreo, pues es a lo que ellos les estaban dirigiendo. O sea, no es algo de que puede ser, ¿sí? Tiene que ver más bien con una felicitación por algo que ya es. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la salutación hacia María? El ángel, cuando le hizo el anuncio, ¿se acuerdan qué palabra utilizó? O sea, bienaventurada. Y así, o sea, no era así como que ¿verdad? Pues la noticia que le dio fue fuerte. Sin embargo, ya le estaba declarando algo. O sea, las bienaventuranzas, por ejemplo, en este caso para nosotros como creyentes, no se propone o no se propone en ellas
como que un futuro reino de gloria nada más. Déjenme tratar de no hacerlos un lío. O sea, a la hora de que se está diciendo una bienaventuranza, como en este caso, es por algo que ya es seguro, no es a ver si viene. ¿Me explico? O sea, es un hecho, pues. No es algo o sea, no es algo en lo que el cristiano entrará, sino es algo en donde ya entró. Por ejemplo, nosotros podemos decir que somos bienaventurados porque esperamos al Señor, ¿cierto? O sea, esa es una bienaventuranza. Ahora, entendemos lo que implica esa bienaventuranza porque, por ejemplo, no estamos glorificados todavía. Pero ¿qué implica esa bienaventuranza? Cuando dicen, bien, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuántos están esperando al Señor? A ver, levanten su mano. Ok, son bienaventurados ustedes que esperan al Señor. Todo lo que implica ahí en esa bienaventuranza, que es la glorificación del creyente, ¿cierto? Pero todavía no están glorificados o no estamos glorificados, ¿cierto? Pero es un hecho. No sé si lo alcanzan a ver. O sea, es un hecho. No es algo que, pues, a ver si pasa. Es un hecho. Y ahí es en donde estriba este asunto. A diferencia de los autores bíblicos, por ejemplo, que salvo Lucas, que es el único gentil que escribió en lo que nosotros tenemos como Biblia, de ahí en fuera no hay ningún otro gentil que haya escrito. Acuérdense, Lucas era griego. Sí, todos los demás que escribieron en la Biblia eran judíos. Entonces esto cobra mucho sentido porque a diferencia de todos los autores bíblicos, los griegos, a ver aquí es en donde hay que poner atención a ver cuál es el pensamiento. O sea, decir pensamiento griego es igual a pensamiento occidental. O sea, eso es lo que determinó mucho de lo que nosotros pensamos en Occidente. Pero fíjense, para los griegos, felicidad era la obtención de bienes y valores terrenales. Se lo repito, para los griegos, felicidad era la obtención de bienes y valores terrenales. Es decir, la felicidad, el bienestar, la bienaventuranza, para ellos consistía en cosas terrenales, en valores de este mundo. Todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues ellos reconocieron que el individuo es bienaventurado o es muy feliz, pero se refiere al individuo, a la persona que confía en Dios. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento, ¿no? Y esto lo vemos, es donde les dije que les iba a decir algunas citas, que no vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero en Deuteronomio 33, 29, Salmos 2, 12, Salmos 32, 1 y 2, Salmos 34, 8, Salmos 44, Salmos 84, 12, Salmos 112, 1, repito, habla de que es bienaventurado el que confía en Dios. ¿Ustedes confían en el Señor? ¿Cuántos confían en el Señor? Bienaventurados. Aunque la circunstancia esté terrible. ¿Sí me explico? O sea, la fuente de gozo, la fuente de paz no está en la circunstancia, porque no obtenemos nosotros nuestra felicidad de los bienes terrenales. ¿Sí queda claro eso? O sea, una bienaventuranza formal, por ejemplo, era el reconocimiento de una condición dichosa delante de Dios y del hombre. O sea, estoy pleno en el Señor, mi confianza está en Él y estoy completo. Entonces soy bienaventurado, soy dichoso y me conduzco delante de los hombres como tal, es decir, no ando todo amargado. Es que no tengo, es que no puedo, es que no, o sea,
al estar yo bien delante del Señor y tener en Él esa confianza plena, no tengo ningún problema delante de Dios y delante de los hombres. Entonces vamos a ver las bienaventuranzas, ¿les parece bien? Vamos a ver cada una, vamos a ver las cosas que implica. La primera, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Y obviamente, ¿a qué se refiere en cuanto a pobres? ¿Pobres materiales? O sea, los que tienen dinero ya no caben aquí, ¿o cómo? En Mateo da un poco más de detalle y dice pobres en espíritu. Pobre en espíritu es alguien que reconoce su bancarrota espiritual, ¿verdad? Que reconoce su necesidad, ¿verdad? Aunque es pobre de espíritu, el hecho de que él es dichoso porque sabe que el reino de Dios es de él, que pertenece a ese reino y que todo el qué y todo el cómo se gobierna en ese reino, él está allá adentro. Y eso, mis amados, ese debe de ser un punto que para nosotros nos debe dejar muy tranquilos y muy dichosos. ¿A qué me refiero? Al hecho de que Dios nos gobierne. O sea, decir, a mí me gobierna Dios, no me gobierna el mundo. A mí me gobierna lo que Dios establece, no lo que el mundo establece. Eso debe de producir en nosotros una dicha muy profunda, ¿eh? Aquí lo que el Señor hizo con bienaventurados ustedes los pobres, ¿verdad? En esta bienaventuranza no es una promesa de que todo pobre tendrá parte en el reino de Dios, porque así se ha entendido. O sea, tradicionalmente aún hubieron dentro de algunos de los movimientos, por ejemplo, en hablando, obviamente eso no forma parte de la cristiandad, no es la iglesia, pero dentro de la cristiandad, en la iglesia católica, se hicieron órdenes, o sea, monasterios y algunos de los grupos que hacían votos de pobreza. No, hay que ser pobres, ahí el asunto de que unos hacían bien pobres, pero a los otros hacían bien ricos, ¿no? Entonces, como hay que, y este Papa actual tiene esa línea, porque la orden a la que pertenece a los jesuitas, que por cierto los jesuitas fue una orden creada para perseguir a la iglesia reformada, o sea, ese fue el propósito, acabarlos, ¿verdad? Tiene esa línea. Voto de pobreza, 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 y no se refiere a los pobres en ese sentido, no es una palabra, tú eres pobre, tú estás incluido en el reino, no es eso. Sus palabras más bien fueron una declaración de esa realidad, pónganme atención, que sus discípulos tenían ya. O sea, eran pobres y le pertenecían a Dios, ¿verdad? Es decir, es mucho mejor, por un lado, hablando materialmente, no tener cosas, pero seguir al Señor. ¿Se capta eso? Hablándolo en un término natural. Es mejor no tener cosas, pero seguir al Señor. Ahora, en lo espiritual, o sea, el sentido que realmente lleva, bueno, pues no es repito, el hecho de una promesa de que tienes que ser pobre entonces para que pertenezcas al reino, sino es una pobreza, el reconocimiento de una pobreza espiritual. ¿Ustedes se recuerdan al joven rico? De hecho, más adelante lo vamos a ver, porque está aquí en Lucas. De hecho, él describe esta parte y ya llegaremos a ese tema, pero nada más lo traigo un poquito así a colación. ¿Sí se acuerdan de él? Que él nunca reconoció su bancarrota espiritual, ¿verdad? O sea, él confiaba en su propia justicia, estaba bien tremendo, pero reconocía que algo le faltaba. Tenía cosas y llegó con el Señor, dice que hincó la rodilla y le dijo, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, bueno, pues los mandamientos sabes. Y le cita, ¿verdad? Ahí los mandamientos. Y dice, pues todo eso lo he hecho desde mi juventud, o sea, desde niño, está diciendo. Desde niño he sido piadoso.
Y le dice, qué bueno, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se entristeció y se fue. O sea, el punto era que él se empobreciera. O sea, para que tuviera vida eterna, lo que el Señor le dijo es de que tenía que ser pobre, que se tenía que empobrecer. Pregunto, ¿ese era lo que le estaba diciendo? No, que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú amas más el dinero que otras cosas. Y le descubrió el corazón y no estaba dispuesto a pagar ese precio para ser un discípulo del Señor, ¿no? Al final, cuando se fue, ¿verdad? El Señor le dijo a sus discípulos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales. Y obviamente, esa es una idea que del mundo se ha filtrado a la iglesia, ¿verdad? Pero que nada tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, aquí el Señor no declara bienaventuradas a las personas porque sean pobres en bienes materiales. O sea, yo quiero insistir en esto, porque son tendencias que se dan, ¿sí? O sea, no está hablando de esa bienaventuranza, aunque todos entendemos que en su mayor parte lo eran. Pero había gente que dice que de sus bienes servían al Señor. O sea, en eso no hay ninguna bronca. Repito, aquí se les llama bienaventurados por ser pobres en espíritu, no en espiritualidad. ¿Ok? O sea, es por ser pobres en espíritu, no en espiritualidad. Una persona puede ser pobre en espíritu, pero muy rico en espiritualidad. ¿Me explico? Su confianza en el Señor y su devoción, etcétera. Esto es verdad que son los que se han convencido de su pobreza espiritual, esos son los que han llegado a ser conscientes de su miseria, de su necesidad. O sea, es todo lo opuesto a una autosuficiencia. De eso es de lo que está hablando. ¿Quedó clara la primera bienaventuranza? Número 2, la segunda. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y obviamente esto se refiere a hambre física. ¿Cuántos traen hambre ahorita? Pues 1, 2, 3, pero hambre física, o sea, así como que, ¿sí? No, así como que dices ahorita un chocolatito y una conchita así con natas por dentro ahí. ¿Sí? De esa, no, pues bienaventurados ustedes, ¿verdad? Porque ahorita les van a hacer una cena muy rica. No está hablando de eso, se refiere a hambre de justicia, ¿sí? Y es obvio que no se refiere tampoco a un movimiento político social, y eso es algo que deja en claro, ¿no? Es una justicia. ¿Qué es justicia? Lo hemos visto muchas veces, pero habla de un estado de inocencia conforme a la voluntad de Dios para establecer la correcta relación con Él. Lo voy a repetir. Es ese estado de inocencia justificado, ¿verdad? Ya que no tiene deuda con Dios, ¿verdad? Y que es conforme a la voluntad de Dios, y que eso es lo que hace que estemos en una correcta relación con Él, porque como hombres no podemos lograr eso por nuestros propios méritos. O sea, puedo hacer, pero voy a tener hambre espiritual, ¿verdad? Es todo lo contrario a aquellos que se justifican a sí mismos, ¿no? Que, por ejemplo, como dice en Romanos 10:3, dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, Dios dice, yo justifico de esta manera. Y alguien que tiene hambre es, yo quiero eso. O sea, ahora sí que me muero de hambre por eso. Porque no importa qué es lo que haga, no me puedo saciar. Pero ¿cómo les cayó a ustedes a la hora de que vinieron a Cristo? Es decir, ¿Cristo les satisfizo? ¿Sí o no?
O sea, la obra expiatoria a favor de nosotros en la cruz nos sacia eternamente, ¿sí? Entonces, no se trata aquí de, cuando habla de esta bienaventuranza, no se trata de reconocer que algo anda mal. Sí, porque mucha gente reconoce que está mal. O sea, les dices, no, sí, yo sé que estoy mal, pero repito, no se trata de reconocer que algo anda mal, sino de tener hambre y sed de justicia. O sea, que es otro nivel, porque yo puedo reconocer que estoy mal, pero, o sea, yo solito autosaciarme. Pues, o sea, ando siendo medio mal, pero ¿quién es perfecto? A ver, ¿quién no peca? Y alguien que reconoce que tiene hambre, pues ahora sí que dice, pues ni las manos meto, Señor, ¿no? O sea, si tú no me sacias, si tú no me salvas, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada por mis fuerzas. El Señor habló más en Mateo, ahí en el Sermón del Monte, el que expresa ya Mateo, él hablaba acerca de la justicia de los fariseos, ¿verdad? Cómo era la justicia de los escribas y los fariseos, que siempre estaban denotando que eso era algo netamente externo, algo de la apariencia, tenía que estar todo por fuera, legalismo, pues, cuando la justicia de Dios es algo interno, está hablando de un estado interno. En Isaías 64:6 dice, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ya ni para qué se los describo. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, nuestras justicias, ¿cómo son? Asqueroso. O sea, en otras palabras, no nos sirve esto. O sea, no hay ningún tipo de purificación humana, o sea, ceremonial o de cualquier otro tipo que pueda lavar el pecado, que pueda quitarnos el pecado. Y de esto es de lo que bienaventurado el que tiene hambre. Cuando, de los que estamos aquí, cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Porque pecamos. ¿Cómo nos sentimos? Como que no pasó nada. Ay, o sea, dices, otra vez mi mugre carne. O sea, ¿no? Otra vez mugroso yo. Y te sientes bien mal o nada más, ¿cuánto les pasa? ¿Verdad? Y sabes que no puedes hacer nada externamente que te quite eso. Que eso solamente puede ser por parte del Señor. Fíjense, en Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. O sea, nada puedes hacer, aunque te metas a la lavadora y te metas en ácido y luego te agarran así con las lavadoras esas de presión, ¿no? Y, y te salgan espuma por la nariz y las orejas de tanto jabón, ¿verdad? Dice, tu pecado ahí sigue, no puedes hacer nada para tú quitarlo. Entonces, bienaventurado es el que tiene hambre y sed de eso, de que su pecado le sea quitado. Y ese es un estado continuo, no es nada más el cuando vine y ya fui justificado, no, alguien que ha sido justificado continuamente quiere estar siendo limpio. Continuamente, o sea, no es así como que, ay, ya me justificaron, entonces yo sigo viviendo como si nada, no, es bienaventurado porque ya estamos ahí. Entonces vean la trascendencia que tiene esto, ¿verdad? O sea, en lo que concierne al hombre por sí mismo, pues la situación no tiene remedio, ¿verdad? Vamos al número 3, la bienaventuranza tercera. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay, yo creo que todos lloramos por muchas razones, ¿sí?
una enfermedad. Eso nos puede hacer llorar, ¿no? Porque te quiebra, o sea, llega un momento que te quiebra, o sea, dices, bueno, ya, el dolor, ¿no? El luto, incluso una pérdida, material. También se llora por el orgullo herido, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que se llora. Se puede llorar porque lo cacharon en su pecado, pero eso y llora porque le duele, pues es orgullo, ¿no? A fin de cuentas, pero no se arrepiente, pero le dolió que lo cacharan. ¿Me explico? O sea, se puede llorar por muchas cosas, pero aquí lo que se enfatiza es algo bien diferente. Aquí es el llorar de los que reconocen su condición de pecado, ¿verdad? Y que eso les causa aflicción porque reconocen que solamente Dios tiene la capacidad de consolar. Esto está muy de la mano con el anterior. O sea, de hecho, todas las bienaventuranzas están muy, muy ligadas, pero son cosas esenciales. Es decir, todas estas son características de un nacido de nuevo. Sí, todas estas son características de un nacido de nuevo. Es decir, a veces dice uno, bueno, ¿y cómo puedo saber si soy nacido de nuevo? Bueno, aquí hay un checklist. O sea, ¿reconoces tu bancarrota espiritual? No, pues sí, ¿verdad? ¿Reconoces esto? O sea, ¿te duele el hecho de pecar? Pues sí, o sea, ¿reconoces que que no puedes hacer nada para justificarte delante de Dios? Pues sí, sí lo reconozco. Ah, vas bien. Yo espero que esto les traiga tranquilidad. Si sabes, repito, que solamente Dios tiene la capacidad de consolar. En 2 Corintios 7:10, se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, está fuerte, dice. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Lo voy a repetir esa parte. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, ¿sí? O sea, hay tristeza, la versión La Reina Valera dice la tristeza según Dios, o sea, de acuerdo a lo que Dios establece, ¿sí? No hay nada de qué lamentarse. Es decir, nos duele cuando pecamos, ¿sí? Qué bueno. ¿Se agüitan? ¿Se entristecen? ¿Sí? Muy bien. Eso es algo muy bueno. Bienaventurados. O sea, qué terrible el hecho de pecar y que no tengas nada que te mueva. O sea, así como que peco y como si nada. ¿Conocen gente así? Que peca y como si nada. Peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar pero se cree cristiano. Y aquí lo que dices, oye, te debe de causar una tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. O sea, hay una tristeza, esa tristeza que es según Dios, que es para vida, ¿sí? Pero la tristeza que es según el mundo, es para muerte, esa sí es depre. Esa es la depre. ¿Sí? Ya me deprimí, andas todo deprimido ahí. O sea, quiere decir que un creyente no se puede entristecer mucho, sí, pero una cosa es entristecerse a causa de su pecado o de cosas que suelen pasar, circunstancias feas, pero otra cosa muy distinta es el hecho de que me deprimo. ¿Ok? Porque la depresión no es otra cosa más que un ensimismamiento. Entonces, todo está mal en mi alrededor, pues no, la verdad es que no. Entonces, habla aquí también, en esta tercera bienaventuranza, de esos que se duelen no solo porque reconocen su propia condición, pero también les duele el rechazo del mundo al único que les puede salvar. ¿Ok? O sea, no es una postura de, pues pues no quieres aceptar, pues es tu rollo, pues por mí púdrete, ¿verdad?
O sea, no es ese punto, sino, ay, y ves que rechazan al Señor, y ves que se habla mal de Él, y ves que se dice y te duele, porque sabes que están rechazando al único que los puede salvar, al único que los puede sacar de la condición en la que están, y eso es muy doloroso. Bueno, a mí me duele, ustedes no sé. ¿A alguien le duele eso? O sea, yo creo que todos tenemos familias, familiares o amigos que les hemos compartido y ves luego incluso pues que son buenas personas, pero están saciados con una religión que no salva, porque ninguna religión salva. ¿Sí están claros? Yo no sé ustedes, a mí me duele eso y no puedes hacer nada, porque no somos los ayudantes del Espíritu Santo. Ok, la cuarta bienaventuranza, ya estoy casi para terminar, porque pues ya lo otro es bien rápido, ¿no? La cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Ahora, que nos aborrezcan, ¿por qué? Pues a causa del Señor, por seguirle a Él, a causa de Cristo, ¿sí? O sea, en muchos medios uno puede decir que, pues lo que quieras, ¿no? Que eres budista, que eres musulmán, que eres esto, que eres nueva era, o hasta que eres satanista, ¿verdad? O sea, que eres lo que sea, ¿verdad? Y te felicitan, hasta lo ven con agrado. Ay, pues ya salió del closet también, ¿no? Ay, muy bien, felicidades, pero cuando dices que eres creyente, que eres evangélico, ya no son tan tolerantes para contigo. O sea, y esto lo puedes experimentar en cualquier medio, no es nada más en los medios de comunicación. Pero hablando de la sociedad, yo sé lo que les digo, o sea, hay círculos, ¿verdad? En donde, no, pues yo el yoga, ay, no, pues yo también, ¿y cómo te va? Y no, y que tu tapetito, que no sé qué, ay, te voy a traer uno, y cosas así, ¿verdad? Pero cuando llegas, soy creyente, soy cristiano, y les explicas eso, así ya los incomodó, y te empiezan a dar carrilla, ¿verdad? El asunto es de que empiezas a hablar y a la hora de que les expones en qué crees, los confronta, bien rudo. Entonces, repito, ya no son tan tolerantes. También es claro que el mundo, ¿verdad? Que ama la maldad, persiga al creyente, es lo más normal. O sea, habrá quienes, como dijo el Señor, ¿verdad? Pensando en que rinden un servicio a Dios y se los van a meter a la cárcel y los van a matar y van a hacer esto y van a hacer un desastre, pensando en que rinden un servicio a Dios. ¿Qué es lo que hacen muchos de los, por ejemplo, de estos grupos radicales islámicos? Ellos en su retorcida mente piensan que rinden un servicio a Dios y ves las cosas tan horribles que hacen, ¿no? Uy, no. Entonces, el Señor sabía que como discípulos seríamos maltratados, ¿verdad? Por una asociación con Él, por una lealtad al Señor. Y la historia lo confirma desde el comienzo. Siempre el mundo ha perseguido, ha encarcelado, ha dado muerte a los seguidores de Jesús. Y hoy en día no es la excepción. Y se pondrá peor. O sea, se va a poner peor. Ahora, eso es en cuanto al mundo. No me voy a meter ahorita por el otro lado en que dices, bueno, pero pues es que el mundo está gobernado por el maligno, entonces, pues se entiende. Pero ¿qué pasa cuando hay esa persecución y que son vituperados y todos aún de dentro de la iglesia o de la llamada iglesia, de la cristiandad? ¿Qué hay con eso? El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, padecerá persecución. Y esa persecución no se refiere a los de afuera, se refiere a los de adentro.
Yo lo veo luego con jóvenes, otros lados igual, o sea, donde ministras, y yo platico con ellos. Me dicen, es que de aquí mismo, ¿verdad? Dice, tú le intentas echar ganas y te quieres meter en serio con el Señor en eventos de jóvenes, ¿no? Dice, te quieres meter con el Señor y así como que ya, y les dices ahí a tu cuate, ¿verdad? O a tu cuata, oye, ¿sabes qué? Dame chance porque me quiero meter con el Señor un rato y necesito cambiar. Ay, sí, ya te la dan, ay, que no sé qué. Los mismos de adentro. Eso les estoy diciendo nada más entre a nivel chavos, ¿no? Pero eso, miren, eso va desde ahí, eso va hasta pastores. Eso va hasta pastores. Pero bueno. Entonces, cuando vemos gente padeciendo este tipo de persecución, sí podemos pensar, qué bienaventurados son, qué dichosos, más que felices, ¿sí o no? ¿Sí lo piensas? O sea, ¿en serio? Entonces, ¿por qué lloramos? En el mal sentido. ¿Por qué chillamos, pues? Luego cuando, ya me dijo aleluya, ¿verdad? Ya no voy a ir, ¿verdad? Ya cambiaron el servicio a la tarde y por lo que sea, ay no, qué incomodidad. Ya no se puede, me es incómodo. Y dices, si el hecho de que lo persigan a uno, el Señor dice, bienaventurados. O sea, difícilmente lo vemos así. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo podemos ver como el Señor lo ve? Y la respuesta es muy fea. Y la razón es porque no estamos realmente orientados al reino de Dios de manera general. Porque si en verdad creyéramos todo lo que el Señor está diciendo aquí, nuestra actitud se iba a revolucionar con respecto a las pruebas. Esa es una de las razones, ¿sí? Si el Señor dice esto, pero, ay no. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Porque ya se quedaron en shock. Ahora vamos a la antítesis, es decir, vamos al otro lado. A partir de aquí del versículo 24 es exactamente al revés, ¿verdad? De hecho, el hecho de que tengamos ya claras estas 4 bienaventuranzas, pues nos sirve como una conclusión, de hecho, ya para el tema y para reforzar el sentido contrario. Es obvio, ¿no? Que aquí estos ayes se refiere a quienes no entienden, no comprenden lo grave de la situación que los confronta, ¿verdad? Que se rehúsan a seguir al único que los puede llevar al reino, al reino de Dios. Y por consiguiente, aquí el Señor Jesús entonces pronuncia estos ayes sobre ellos, versículos 24 al 26, me voy a ir de corrido, casi. Más, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Subrayen eso, que ahorita vamos a llegar ahí. Fíjense bien, ¿eh? Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís. O sea, entonces tienes que andar todo amarguchis. Hace algunos años, fíjense, o sea, luego como esto, textos como por ejemplo, y me voy a enfocar en esto, paréntesis, ¿no? Por eso dije que me iba a ir de corrido, sí, como no. Cómo el no entender un texto como este nos puede llevar a algunas posturas. Hace algunos años estuvimos en la primera, me llamó mucho la atención porque esa creo que fue la segunda vez que estuve ahí en la Sierra de Oaxaca, ahí en el lugar en donde también fueron Laurita y Nachito con nosotros. Pero en una de las habitaciones, pues, ahora sí que bueno, en una de las habitaciones estaba ahí en la puerta, había un cartel, ¿verdad? Que decía, o sea, que no te debías de andar riendo porque al Señor no le gustan las bromas.
Entonces tú te quedas así y dices, ay, caray, pues ¿cómo está el asunto, no? Y yo después le pregunté al hermano, al pastor de ahí, le dije, oiga hermano, ¿qué onda con eso? Y ya me dijo, dice, es que no te debes de andar riendo porque luego lo vas a lamentar. Fíjate. O sea, no te puedes reír ahorita, tienes que andar todo así y tú ves las expresiones, o sea, cómo eso puede llevar a un mal entendimiento. Pues no se está refiriendo a eso, no, le digo, pues es que no quiere decir eso, brother. Ah, no, no, y ya se soltó contando chistes, ahí que hubo, ¿no? Que el del perico, que no, pues, ¿sí me explico? No, dice, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, o sea, que anden buscando ustedes quedar bien con todos y que no les importe vender sus convicciones, si es que las hay. Sé porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces ya nos vamos perfilando para el final. Estos lamentos, estos ayes, entonces, ¿para quiénes son? A ver, si analizamos ahí los del versículo 24 en adelante, ¿qué es lo que, en qué encuentran satisfacción? ¿Sí? ¿Para quiénes son? Pues precisamente para aquellos que se consuelan o que encuentran satisfacción, que encuentran gozo, que encuentran plenitud, ¿sí? En este mundo. O sea, ustedes nótenlo. Otra vez, ricos, o sea, que no reconozco me siento que estoy muy bien, no reconozco mi bancarrota espiritual, ¿verdad? Los que están saciados, pues no tienen hambre, no reconocen, no tienen hambre de justicia, se sienten muy justos, ¿verdad? Ahora los que reís, ¿verdad? Bueno, o sea, no les importa la condición propia, ¿verdad? Ni tampoco la condición de la gente que los rodea. Y bueno, los que buscan que se hable bien de ellos. Entonces, repito, esto es clarísimo, esto se refiere para quienes encuentran satisfacción, consuelo, gozo, plenitud en este mundo. Y que hacen manifiesto con esto que pertenecen a este mundo como sistema. O sea, no me estoy refiriendo al planeta azul, sino al mundo como sistema, ¿verdad? Porque aman, porque prefieren eso, las cosas vanas, las cosas corruptas, las cosas perecederas de este mundo. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Y después dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Dice que en dónde tiene su origen esto, ¿en el Padre o en el mundo? Sí, en el mundo. Entonces, el origen aquí es evidente, ¿sí? Y bueno, el Señor Jesucristo dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en claro. Es decir, ¿qué es lo que me va a dar plenitud? ¿Las cosas de este mundo? No. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces tienes que estar peleado que en el sentido de que ah, nunca debes de tener comodidad? Pues no, o sea, realmente eso, o que debes hacer un voto de pobreza, ¿sí? Que debes de andar hambriado. O sea, lo estoy aterrizando tratando de concluir, ¿no? O sea, no se refiere a aspectos físicos, se refiere aquí a las inclinaciones en el corazón. Amar al mundo, pues, es con el corazón. Todos los afectos, ¿en dónde están nuestros afectos? ¿En dónde están nuestros deseos? ¿En dónde están nuestros anhelos? Entonces vámonos ya para el final, las conclusiones. Aquí el sermón del monte, de la montaña, se aplica a la vida, ¿verdad? Y describe básicamente la clase del carácter santo que se debe de tener en este mundo como creyentes. Es decir, la
ese carácter de alguien que ha sido apartado por y para Dios, que aunque sabe que está en este mundo, también sabe que no pertenece a este mundo, que es gobernado, que su conducta es gobernada no por este mundo, no por las cosas de este mundo, no por el sistema del mundo, sino por lo que Dios establece, aun cuando eso lleva precisamente a llorar, ¿sí? A que te pongan unas corretizas, a que muchos te corten, o sea, ahora sí que su amistad te la retiren. Bueno, por cierto, siempre el Señor describe una situación en la vida muy diferente a la del reino que tendremos cuando estemos allá. Cuando ya estemos glorificados, mucho de lo que Él describe es distinto, porque cosas de lo que Él describe que tendremos aquí habla de hambre, de lágrimas, de persecuciones, de falsos maestros. Ahora, nada de eso lo tendremos allá en el cielo. Nada de eso habrá. Entonces, vale la pena el pago de la factura, ¿no? Entendemos cuando me refiero a pago de la factura, pues que no es algo que nos vamos a ganar, pero sí es algo, sí es un costo que como discípulos definitivamente tenemos, definitivamente. Entonces, como hoy en día también concluimos, muchos de los que estaban ahí, a causa de las circunstancias que estaban viviendo, también yo quiero que entendamos al grupo de gente que se estaba refiriendo al Señor y a quienes estaban dirigiendo. Y era gente que tenía el guarache de Roma en el cuello por mucho tiempo, que habían sido gente muy abusada, ¿sí? Muy violentada en todos los aspectos. Y que en algún momento dado ellos pensaban que la felicidad era el resultado de tener grandes posesiones o de ocupar algunos puestos elevados, de disfrutar de placeres, de popularidad, cosas que el dinero también puede comprar o la posición. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, porque esto lo llegaban a pensar incluso los discípulos. O sea, acuérdense que Él se está dirigiendo a ellos. Entonces, imagínense la cara, la sorpresa, ¿verdad? Cuando escuchan al Señor Jesús describir la felicidad en términos precisamente opuestos a lo que ellos esperaban. Cuando Él les empieza a describir las bienaventuranzas precisamente en términos contrarios a lo que ellos tenían en mente y les hace trizas esos argumentos. Por eso, mis amados, fíjense, nada más esto, con esto, echas por tierra toda esa basura del Evangelio de la Prosperidad. Nada más con esto. Nada más con esto. Porque esto es, fíjense, es contrario. Yo quiero que noten esto. La naturaleza, el carácter, como dijimos hace un momento, ¿de dónde se originan las cosas? ¿De dónde se origina una enseñanza que te lleva a amar las cosas de este mundo? Pues no es de Dios. ¿De quién es? Es del mundo. ¿Sí? O sea, ¿en dónde se origina una enseñanza que te dice, ahora sí pues que Dios vino para hacerte prosperar? Que mandó a su hijo a la cruz, ¿verdad? Para que tu negocio fuera bien. O sea, ¿qué parte de esto no entienden? Pero a mí me queda claro, y yo espero que también a ustedes les quede claro eso. O sea, eso es absolutamente contrario a lo que es el Evangelio, realmente. Entonces, aquí, lo que todos estos discípulos, al estar siendo expuestos a la palabra, al mensaje, lo que el Señor les habló, que fue bastante, terminan descubriendo que lo que más necesitaban no era un cambio de circunstancias, sino era un cambio en su relación con Dios y en la perspectiva de la vida que ellos debían de tener. Y aquí es en donde tenemos nosotros, precisamente como es el título de este tema,
Aquí nosotros tenemos que estar viviendo con el enfoque correcto. Porque a veces lo que queremos es que Dios transforme las circunstancias, que cambie las circunstancias. Les voy a decir algo, no está mal en un sentido genuino, porque quien quiere de manera lógica, voluntaria decir, no, pues a mí échale. ¿Sí me explico? O sea, yo la quiero pasar mal. Pues ninguno de nosotros, pero tenemos que entender que es inevitable, ¿sí? Y que nuestro enfoque nunca debe de ser, y nuestra oración en Señor, cambia las circunstancias, sino es, cámbiame a mí. ¿Sí me explico? O sea, hay algo en nuestra relación, Señor, que no está funcionando. Entonces, cámbiame a mí. Porque aquí podríamos mencionar ya muchas cosas y no necesariamente cuestiones pecaminosas, ¿eh? Pero cámbiala a ella o cámbialo a él, o que se le quite esto, o que se le cuelgue aquello, ¿verdad? Cuando el Señor lo que está diciendo, o sea, entiende, yo lo que quiero hacer es estar en relación contigo. Entonces que nosotros podamos ver qué son aquellas cosas que no me dejan estar en relación, que me impiden estar en un libre fluir, en una comunión con Dios, ¿verdad? Y hacerlas a un lado, pero al hacerlas a un lado va implícito, ouch. Ajá. ¿Qué más les digo? Y que tengamos repito, esta perspectiva de la vida, ¿no? Continuamente me tengo que estar enfocando y enfocando y enfocando en lo que el Señor quiere. O sea, está bien, para el Señor, el Señor puede cambiar cosas externas así, no, oigan, Él hizo el mundo y toda la creación, la hizo y la sustenta con el poder de su palabra. ¿Me explico? O sea, ¿ustedes creen que es difícil para el Señor cambiar una circunstancia alrededor nuestro? Pues fíjense que no es nada difícil. El asunto en nosotros, ahí es donde está lo difícil. Les voy a decir un secretito. ¿El por qué? Porque nuestra voluntad está implícita. Todo lo demás, o sea, si nada más en cuanto a Dios depende, no tiene ningún problema porque todo está bien en el cielo. ¿Están de acuerdo? O sea, en cuanto a Dios depende, todo está bien. Y Él puede cambiar las cosas y las acomoda de volada, rápido. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, entonces, ¿por qué no pasa así conmigo? Porque no quieres, porque no te dispones. Porque ese elemento de nuestra voluntad, ahí está metido. ¿Está claro? Entonces, dejando esto, concluimos.